Un saludo cordial para todos. El día de hoy vamos a hablar de anemia B12, de folato, las claves clínicas de esto. Esto es un tema de alto rendimiento, obviamente por las cifras al respecto de esto. Entonces, iniciemos con esa lógica por las anemias por déficit. Entonces, las anemias por déficit se preguntan por una lógica muy importante, sencilla, donde hablamos del tamaño del glóbulo rojo. Para fabricar glóbulos rojos, la médula necesita unas materias primas, y a saber, hierro para la hemoglobina y vitamina B12 y folato para el ADN de las células que se dividen. Según cuál va, a ver, pongamos acá, folato, que acabé de borrar y no se ve bien, pero la diapositiva lo tiene. Si falta hierro, hay poca hemoglobina y la célula sale pequeña y bien pálida, donde una anemia microcítica e hipocrómica con un VCM por debajo de 80 femtolitros es la clave. Si falta vitamina B12 o folato, falla esa síntesis de ADN donde la célula no madura entra y sale grande. Una anemia macrocítica con un IBCM por encima de 100 femtolitros y melagaloblástica. Estas son anemias regenerativas con reticulocitos bajos porque la médula no produce por falta de material. Entonces, un déficit de hierro que da anemia microcítica o déficit de B12 que da macrocítica es la base lógica de este tema. Ahora hablemos propiamente dicho de la anemia por falta de hierro. A ver si ya secó esto. Sí, esta es la más frecuente del mundo y de mucho rendimiento. El hierro es muy importante para la hemoglobina. Cuando se agota, la médula no fabrica y sale una anemia microcítica e hipocrómica. Y las causas se agrupan en un aumento de las necesidades, la falta de aporte, la malabsorción y la más importante en el adulto, la pérdida crónica de sangre. Por eso una anemia ferropénica en una mujer posmenopáusica nos obliga a descartar sangrado digestivo, incluido un cáncer. Esa clínica nos suma a la de la anemia general con signos propios de la falta de hierro. Uñas frágiles, caída del cabello, grietas en las comisuras de la boca y muchas veces ese deseo de comer sustancias raras llamado pica. Entonces, anemia ferropérmica, microcítica e hipocrómica, que es la más frecuente, que en los adultos nos ayuda a buscar sangrados, es la clave de este tema. Entonces, pues hay que hablar del laboratorio, ¿no? El laboratorio de la anemia ferropénica se pregunta por esos valores que son característicos a ella. Además de la anemia microcítica hipocrómica con un VCM bajo, el estudio del hierro nos evidencia un patrón, digámoslo así, claro, donde hablamos de una ferritina que está baja, es el dato más precoz, y una ferritina baja nos confirma el déficit de hierro. Y el hierro sérico está bajo y la transferrina está alta porque el cuerpo intenta captar más hierro. En ese sentido, la saturación de la transferrina baja. Este patrón, ferritina baja,
hierro bajo y transferrina alta, es típica de la ferropenia y lo distingue de la anemia de la enfermedad crónica en la que la ferritina es normal o alta. El tratamiento es obviamente reponer hierro oral o intravenoso y corregir la causa. Ferritina baja es el dato más importante. Con un hierro bajo y transferrina alta es el laboratorio de la ferropenia. Entonces, hablemos del metabolismo de la B12 y el folato. Para entender la anemia megaloblástica, preguntamos el metabolismo de la vitamina B12 y el metabolismo del folato. Todos dos son muy importantes para sintetizar el ADN y que es imprescindible, por supuesto, en las células y que se divide mucho como las de la médula. Entonces, el folato viene de los vegetales de hoja verde y las reservas son pequeñas, por eso el déficit aparece pronto. Listo, pongámosle aquí, los gringos dicen early. Y las reservas de estos son grandes de vitamina B12. Esto, la absorción de esto sí es muy complicado porque necesita un factor llamado intrínseco, una proteína que está en el estómago para absorberse en la última parte del intestino delgado, el íleon. Por eso el déficit de esto de B12 puede deberse a la falta de aporte en la dieta vegana estricta, pero a problemas de absorción por falta de factor intrínseco. Entonces, folato de los vegetales con una reserva corta y la B12, ojo, este viene de animal, ¿no? Que necesita el factor intrínseco que se absorbe, es lo que hay que saber de aquí. Súper fácil, súper fácil. Ahora hablemos de la anemia por déficit de B12 por folato, que se pregunta específicamente por el nombre de los hallazgos, y hablamos de la anemia megaloblástica. Aquí, al faltar el ADN, las células no se pueden dividir bien, crecen, no maduran, y aquí crecen los macrocitos con VCM por encima de 100. Aquí en el frotis de sangre hay dos hallazgos muy importantes donde los glóbulos rojos son grandes y unos neutrófilos con el núcleo hipersegmentado. Hipersegmentación es un dato característico. Como ese defecto afecta a todas las células que se dividen, también puede haber descenso pues, de los glóbulos blancos y las plaquetas. Subsecuentemente en la médula, las células precursoras son también grandes, son inmaduros, los megaloblastos que dan nombre a esta anemia. Y el tratamiento de esto es reponer la vitamina que falta. Anemia megaloblástica macrocítica con macrocitos y neutrófilos hipersegmentados por déficit de B12 o folato es lo más importante al respecto de esto. Hablemos de anemia B2 por deficiencia de vitamina B12 y anemia perniciosa. La causa más importante de esto es la anemia perniciosa, enfermedad autoinmune en la que se destruyen las células del estómago que producen el factor intrínseco o se forman algunos anticuerpos contra él, donde sin factor intrínseco la vitamina B12 no se absorbe y con el tiempo, cuando se agotan esas reservas, aparecen subsecuentemente la anemia y
la anemia perniciosa se suele dar en personas muy mayores y se asocian a otras enfermedades autoinmunes y a la gastritis atrófica. El tratamiento de esto es la B12 por inyección, salteándonos o saltándonos más bien la absorción. El diagnóstico se hace con niveles bajos de B12 o con anticuerpos. Es bien importante documentar esto porque si esto no se trata, además de la anemia, el déficit de B12 daña el sistema nervioso. Entonces, anemia perniciosa autoinmune por falta de factor intrínseco que impide absorber esa vitamina B12 tratada con B12 inyectada es el quick de este asunto. La diferencia aquí entre B12 y folato, aunque el déficit de B12 y folato nos dan esa misma anemia megaloblástica, hay una diferencia bien importante que se pregunta. Ojo, el déficit de vitamina B12, además de la anemia, produce daño neurológico, porque la B12 es muy importante para la mielina de los nervios. Da parestesias, alteraciones de la sensibilidad y de la marcha y en los casos graves, algo documentado como degeneración de la médula espinal con alteraciones de la propiocepción y el equilibrio. Entonces, el déficit de folato, por aquí está, folato, da la anemia megaloblástica, pero no tiene daño neurológico. Esta diferencia es muy importante, es de máxima importancia práctica, donde si ante una anemia megaloblástica damos folato sin comprobar la B12, se puede corregir esa anemia, pero dejar avanzar el daño neurológico en que un y dar un déficit o permanecer el déficit de B12 ahí. Por lo tanto, siempre hay que distinguir cuál falta. Entonces, el folato en el embarazo nos previene los defectos del tubo neural. Es decir, B12 que además da daño neurológico y ese folato que solamente nos da la anemia es la diferencia cardinal aquí. Muchas gracias. Eso es todo.